¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los secretos mejor guardados de los tuareg? En este vídeo desvelamos los misterios de esta tribu ancestral del Sáhara. Prepárate para un viaje alucinante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en el misterio que rodea a los tuareg. Imagina un mar de dunas infinitas bajo un sol implacable, y en medio de ese paisaje desolador, una tribu que ha desafiado al tiempo y a las inclemencias del desierto durante milenios. Son los tuareg, un pueblo enigmático que ha mantenido sus tradiciones y secretos celosamente guardados, convirtiéndose en una leyenda viva en el corazón del Sáhara. Su nombre, que significa «los abandonados», es solo una pequeña parte de su historia. ¿Por qué se les llama así? ¿Qué secretos esconden sus imponentes velos azules, que cubren tanto a hombres como a mujeres, protegiéndoles del sol abrasador y ocultando sus rostros a los ojos de los forasteros? Estas son solo algunas de las preguntas que responderemos en este viaje al corazón de su cultura. A lo largo de los siglos, los tuareg han mantenido un estilo de vida nómada, adaptándose a las duras condiciones del desierto con una habilidad asombrosa. Su conocimiento de las rutas, sus estrategias de supervivencia y su profunda conexión con la naturaleza son claves para entender su resistencia y su fascinante historia. Pero más allá de la supervivencia, ¿qué impulsa a este pueblo a aferrarse a sus tradiciones ancestrales en un mundo en constante cambio? Pero, ¿de dónde vienen? Su origen es un misterio envuelto en leyendas, un pasado que se pierde en la bruma del tiempo. Se habla de una mezcla de diferentes tribus bereberes, que a lo largo de siglos fueron forjando su propia identidad en el corazón del Sáhara. Imagina a tus antepasados, nómadas incansables, cruzando dunas interminables, buscando oasis y pastos para sus rebaños. Un estilo de vida que ha marcado profundamente su cultura y sus tradiciones. Algunas leyendas hablan de una migración desde el norte de África, un éxodo hacia el sur en busca de nuevas tierras y oportunidades. Otras narraciones apuntan a un origen más antiguo, conectado con las culturas preislámicas del desierto. Tú mismo puedes imaginar la riqueza y complejidad de una historia oral transmitida de generación en generación, conservando relatos de épocas remotas, transformados y enriquecidos con el paso del tiempo. Cada historia, una pieza del rompecabezas de su identidad. Lo cierto es que su historia está profundamente ligada al desierto, un entorno que ha moldeado su carácter y sus costumbres. A través de sus leyendas, descubrimos una profunda conexión con la naturaleza, una sabiduría ancestral para sobrevivir en un lugar tan hostil. Imagina la astucia y la resistencia que se requiere para prosperar en un lugar donde el agua es un tesoro y la arena un enemigo constante. Es una historia de supervivencia y adaptación, una lucha milenaria contra la adversidad. Pero volvamos a su vestimenta. Ese velo azul, ¿te has preguntado alguna vez por qué lo llevan? No es solo una prenda cualquiera, amigo. Es un símbolo de identidad, una marca de pertenencia a una cultura milenaria. Para los tuareg, el tajelmust, como se conoce a este turbante, es mucho más que una protección contra el sol. Es un escudo contra las miradas indiscretas, un velo que guarda secretos y tradiciones. Imagina el calor abrasador del desierto, y piensa en la protección que ofrece. En su rica simbología, el azul representa la nobleza, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Para ellos, el desierto no es un lugar hostil, sino su hogar, y el azul intenso del tajelmust refleja la inmensidad del cielo sahariano. Observarás que solo una parte de la cara queda a la vista, protegiendo la intimidad y la dignidad. Es una forma de respeto y modestia. Además, el tajelmust tiene una función práctica vital en el duro clima desértico. Te protege del sol implacable, del viento que azota sin piedad y de las tormentas de arena. Su tejido, a menudo hecho de algodón o lana de camello, es denso y absorbente, manteniendo la temperatura corporal estable y ofreciendo una barrera contra la deshidratación. Es una prenda que demuestra la sabiduría ancestral de este pueblo. Pero esa adaptación al desierto no es solo cuestión de vestimenta, ¿verdad? Piensa en su estilo de vida nómada. Su supervivencia depende de la constante migración, siguiendo el ritmo de las lluvias y los pastos para sus camellos y ganado. Imagina el sol implacable, el viento que azota sin piedad, y la escasez de agua. Para ellos,
Cada movimiento, cada decisión, es una lucha por la supervivencia en un escenario que pocos podrían soportar. Su conocimiento del desierto es asombroso. Saben leer las señales del viento, identificar las fuentes de agua subterráneas, y predecir los cambios climáticos con una precisión que asombra a los científicos modernos. Es una sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación, que les permite sobrevivir en un entorno que parece desafiar la vida misma. Tú y yo, en su lugar, seguramente nos perderíamos en cuestión de horas. Sus tiendas, ligeras y portátiles, se montan y desmontan con rapidez, siguiendo el ritmo de sus desplazamientos. Son auténticos maestros de la adaptación, capaces de transformar un paisaje aparentemente inhóspito en un hogar temporal. Cada objeto que llevan consigo tiene un propósito, cada movimiento está calculado para optimizar sus recursos y minimizar el esfuerzo. Es una eficiencia que nos dejaría boquiabiertos. De ese seguimiento constante de las lluvias, nacía la necesidad de recorrer vastas distancias. Imagina las caravanas tuareg, serpenteando a través del infinito océano de arena. No eran simples viajes, eran arterias vitales que conectaban a las tribus, permitiendo el intercambio de bienes y culturas. Tú, como espectador, podrías presenciar el paso de estas caravanas, con sus camellos cargados de especias, sal, tejidos y oro, un testimonio silencioso de la riqueza y el ingenio de este pueblo. El comercio no era solo una cuestión de supervivencia, era una forma de conexión social y cultural. A través de estas rutas, se intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas, historias y creencias. Piensa en la influencia que tuvieron estas rutas en la difusión de la cultura tuareg, extendiéndose a través del desierto y más allá de sus límites. Tú podrías sentir la inmensidad del desierto y la importancia de estas rutas comerciales en la historia de los tuareg. Estas rutas caravanas, trazadas a través de generaciones, no eran caminos fáciles. Representaban un desafío constante contra los elementos, la sed, las tormentas de arena y los peligros ocultos en el vasto desierto. Pero para los tuareg, la recompensa de conectar con otros pueblos y asegurar su supervivencia valía la pena todo el riesgo. Tú puedes imaginar la valentía y la resistencia que se necesitaba para recorrer estas rutas, un verdadero testamento a su conocimiento del desierto. Pero esas caravanas no se movían al azar. ¿Sabías? Detrás de cada viaje, de cada ruta, existía una compleja organización social. La sociedad tuareg se estructuraba en tribus, cada una con sus propias jerarquías y líderes. Imagina la fuerza y la estrategia necesarias para coordinar el movimiento de cientos de personas y animales a través del desierto. En la cúspide se encontraban los jefes tribales, figuras veneradas y respetadas, a menudo elegidos por su sabiduría, valentía y habilidad para guiar a su pueblo. Ellos tomaban las decisiones cruciales, como la ruta de las caravanas o la resolución de disputas entre clanes. Su palabra era ley, y su influencia se extendía a todas las facetas de la vida tribal. Debajo de los jefes, existía una estructura jerárquica compleja, con nobles, guerreros, artesanos y pastores ocupando diferentes posiciones. La sociedad tuareg, a pesar de su aparente simplicidad, era altamente organizada y estratificada. Cada miembro tenía un rol específico, contribuyendo al equilibrio y la supervivencia de la tribu en ese ambiente tan hostil. Pero la organización social tuareg no se limitaba a las estructuras tribales. Imagina, tú, el papel de la mujer. No eran meros objetos decorativos, ni mucho menos. Eran, y son, la columna vertebral de la sociedad. Mientras los hombres se dedicaban a las caravanas y al comercio, ellas se encargaban de la gestión del hogar, del cuidado de los niños, y sobre todo, de la agricultura en los oasis, una labor crucial para la supervivencia en el desierto. Su fortaleza era legendaria. Más allá del hogar, su influencia se extendía a la economía familiar, y en muchos casos, a la toma de decisiones tribales. Ellas gestionaban los recursos, negociaban y participaban en la vida social, a pesar de las apariencias. Recuerda que la vestimenta, aunque pueda parecer sumisa, también representaba una forma de protección y de identidad. Su habilidad para tejer, para crear artesanías, y para administrar los pocos recursos, eran esenciales para la prosperidad de la tribu.
Piensa en la resistencia y la capacidad de adaptación de las mujeres tuareg a lo largo de los siglos. Han sobrevivido a condiciones extremas, a guerras y cambios sociales, manteniendo vivas sus tradiciones y su fuerza interior. Su papel no se limita a la tradición. Es una muestra de resiliencia, de una fuerza silenciosa que ha moldeado la historia de este pueblo fascinante. A través de generaciones, su legado perdura, una prueba de su importancia fundamental en la cultura tuareg. Piensa en el desierto, calor abrasador, escasez de agua. Para los tuareg, esto no es un obstáculo, sino un desafío ancestral. Tú aprenderás cómo sobreviven. Dominan la lectura del desierto, interpretando las mínimas señales, un cambio en la dirección del viento, la sombra proyectada por una roca, incluso el rastro imperceptible de un animal. Estas señales, para ellos, son mapas vivos que guían sus pasos hacia oasis ocultos y fuentes de agua subterránea. Sus conocimientos botánicos son impresionantes. Tú te sorprenderás al saber que identifican y utilizan decenas de plantas desérticas con fines medicinales y alimenticios. Desde raíces que almacenan agua hasta plantas resistentes al sol que proveen alimento, su conocimiento ancestral les permite transformar lo aparentemente inhóspito en recursos vitales. Además, el aprovechamiento del agua es crucial. Aprendieron a recoger el rocío matutino y a construir ingeniosos sistemas de recolección de agua de lluvia. Y sus animales, camellos y dromedarios, son parte fundamental de su supervivencia. No solo son un medio de transporte, sino también una fuente de alimento, leche, lana y piel. Los tuareg conocen a la perfección el comportamiento de estos animales, su resistencia y sus necesidades, estableciendo con ellos una relación simbiótica que asegura su subsistencia en este entorno extremo. Observa la destreza con la que los manejan, una habilidad transmitida a través de generaciones. Interpretar las señales del desierto es vital para encontrar agua. Tú verás cómo, observando el comportamiento de los animales, la vegetación, o incluso la dirección del viento, los tuareg pueden intuir la presencia de pozos ocultos o manantiales subterráneos. Imagina la precisión que requiere, la experiencia acumulada durante generaciones para descifrar este lenguaje silencioso del desierto. No es solo cuestión de suerte, es conocimiento ancestral. Pero encontrar el agua es solo el primer paso. Conservarla es un arte en sí mismo. Tú descubrirás cómo los tuareg utilizan odres de cuero especialmente tratados para minimizar la evaporación. Estos odres, a menudo hechos con piel de cabra o camello, son una maravilla de la ingeniería tradicional, capaces de mantener el agua fresca y potable durante días, incluso semanas, bajo el sol implacable del Sáhara. Observa la sabiduría en cada detalle. Además, aprenderás sobre sus técnicas para racionar el agua. No se trata solo de beber con moderación, sino de una gestión inteligente del recurso. Los animales también participan en esta estrategia de supervivencia. Tú verás cómo el camello, con su increíble capacidad de resistir la deshidratación, es una pieza fundamental en la economía hídrica de los tuareg. Es una relación simbiótica de supervivencia. Pero encontrar agua es solo el primer paso. Verás cómo la alimentación tuareg es una lección de supervivencia en el desierto. Imagina, la escasez de recursos obliga a una dieta basada en lo que el Sáhara ofrece. La carne de camello, fuente principal de proteínas, se complementa con leche de camella, rica en nutrientes. Tú aprenderás cómo aprovechan cada parte del animal, nada se desperdicia. Además de la carne, la dieta incluye dátiles, una fuente vital de energía y azúcares naturales. Tú verás cómo estos frutos, junto con otras frutas y verduras que crecen en oasis, son esenciales para su subsistencia. Observa cómo la habilidad de los tuareg para cultivar en un entorno tan inclemente es una muestra de su profunda conexión con la tierra. La leche de camella, ya mencionada, es un alimento básico, consumida fresca o transformada en productos como el yogur y el queso. Tú te sorprenderás al descubrir la variedad de platos que elaboran con ingredientes tan limitados. Aprende sobre el tajine, un estofado cocinado a fuego lento, que concentra los sabores del desierto. Es una muestra de su ingenio culinario. Pero la supervivencia en el desierto no se basa solo en la comida y el agua. La música y el canto son parte fundamental de la cultura tuareg, una forma de expresar sus emociones,
contar historias y mantener viva su tradición. Imagina el ritmo hipnótico de sus tambores, el sonido profundo de sus instrumentos tradicionales, resonando bajo el inmenso cielo estrellado del Sáhara. Para ellos, no es solo música, es un lenguaje ancestral que conecta generaciones. Sus cantos, a menudo improvisados, narran poemas épicos sobre la vida en el desierto, las batallas, el amor y la pérdida. Escucharás historias de valentía, resistencia y sabiduría transmitidas de generación en generación a través de la música. Cada nota, cada ritmo, cada palabra, te transportará a un mundo rico en historia y misterio. Es una forma de mantener viva la memoria de su pueblo. La música tuareg también juega un papel importante en sus rituales y ceremonias. Acompaña los momentos de celebración, pero también los de luto y reflexión. Es un elemento fundamental que une a la comunidad, reforzando los lazos de solidaridad y hermandad. Para ti, será una ventana a la espiritualidad y las creencias profundas de esta fascinante cultura. Pero la música no es la única forma de transmitir su rica historia. Imagina, tú, sentado alrededor de una fogata bajo un cielo estrellado del Sáhara, escuchando a un anciano tuareg recitar poemas épicos. Estos poemas, transmitidos oralmente de generación en generación, son la columna vertebral de su cultura, preservando leyendas, genealogías y enseñanzas ancestrales. Son historias de valentía, de amor, de supervivencia en un entorno implacable, que te transportan a un mundo de magia y misterio. La poesía oral no solo entretiene, sino que educa. A través de estos versos, los jóvenes aprenden sobre la historia de su pueblo, sus valores, sus costumbres. Se les inculca un profundo respeto por el desierto y sus recursos, un conocimiento vital para la supervivencia. Cada poema es una lección de vida, una guía para navegar por los desafíos de la existencia nómada. Piensa en la cantidad de conocimiento acumulado a lo largo de siglos, preservado en la memoria colectiva de la tribu. Cada poema es un fragmento de esa sabiduría ancestral, transmitida de boca en boca, generación tras generación. Es un legado invaluable, una conexión ininterrumpida con el pasado, que permite a los tuareg mantener viva su identidad en medio de un mundo en constante cambio. Esta literatura oral es, en esencia, su biblioteca viviente. Pero la poesía no es lo único que te cuentan. Observa las intrincadas piezas de artesanía que te rodean. Tejidos de lana de camello, teñidos con colores naturales que evocan el mismo desierto que los ha visto nacer. Cada tela, un lienzo que narra historias de viajes, de clanes, de leyendas que pasan de generación en generación. Presta atención a los detalles, a la maestría de los artesanos tuareg, que han perfeccionado estas técnicas durante siglos. Y luego están las joyas, tú las verás, piezas únicas elaboradas con plata, a veces con piedras preciosas o semipreciosas. Collares, brazaletes, pendientes, cada pieza es una declaración de identidad, un símbolo de estatus y un reflejo de la riqueza cultural de su pueblo. Fíjate en los diseños geométricos, en la simbología ancestral que esconden. Son más que adornos, son historias grabadas en metal. Más allá de los tejidos y las joyas, existen otros objetos de valor que te muestran la destreza de los tuareg. Piensa en las vainas de sus dagas, finamente trabajadas, o en los recipientes de cuero y madera que utilizan para almacenar agua y alimentos. Observa la funcionalidad y la belleza combinadas en cada pieza, reflejo de una adaptación perfecta al entorno. Cada objeto cuenta una historia de supervivencia y creatividad en un paisaje tan extremo. Pero fíjate bien, esos colores no son solo decorativos. Observa cómo el camello, ese gigante del desierto, se convierte en el eje central de la vida tuareg. Para ellos, no es solo un animal de carga. Es un miembro más de la familia, un compañero inseparable en su viaje a través de las dunas. Su leche alimenta a los niños, su carne sustenta a la tribu, su lana abriga durante las noches frías del Sáhara. Y su fuerza, su fuerza, les permite atravesar las inmensidades del desierto. Piensa en la resistencia de estos animales, capaces de soportar temperaturas extremas y recorrer kilómetros sin apenas agua. Esa misma resistencia se refleja en el espíritu del pueblo tuareg. El camello es su símbolo de supervivencia,
una prueba viviente de la adaptabilidad humana ante la adversidad. Es una relación de profunda interdependencia, un lazo sagrado que se ha mantenido a través de generaciones. Más allá de su utilidad práctica, el camello tiene un profundo significado espiritual para los tuareg. Se le considera un animal sagrado, un don de la naturaleza que les permite habitar este entorno aparentemente inhóspito. Sus movimientos lentos y pausados, su mirada serena, transmiten una sabiduría ancestral, un respeto por el desierto y sus ciclos naturales. Es un símbolo de fuerza, resistencia y perseverancia, valores profundamente arraigados en la cultura tuareg. Pero la historia de los animales en la vida tuareg no termina con los camellos. Observa cómo los caballos, aunque menos numerosos, juegan un papel crucial en su cultura. No son solo medios de transporte. Representan estatus, libertad y una conexión profunda con el desierto. Imagina a un guerrero tuareg, galopando a través de las dunas infinitas, su caballo un fiel compañero en la inmensidad del Sáhara. Para ellos, es una extensión de su propia alma, un reflejo de su fuerza y valentía. Y luego están los asnos, esos animales resistentes y silenciosos que son esenciales para la vida diaria. A diferencia de la imagen imponente del caballo, el asno representa la perseverancia y la laboriosidad. Piensa en ellos cargados con provisiones, atravesando las difíciles rutas del desierto, sin quejarse, soportando el sol implacable y las tormentas de arena. Son los trabajadores incansables, los humildes aliados en la supervivencia de la tribu. Tanto caballos como asnos son parte integral de la vida tuareg, cada uno con su propio papel y significado. El uno, símbolo de poder y libertad. El otro, de humildad y resistencia. Ambos, sin embargo, son piezas fundamentales del rompecabezas de la supervivencia en un entorno tan hostil como el desierto del Sáhara. Observa cómo, juntos, estos animales contribuyen a la rica y compleja tapicería de la cultura tuareg. Pero la vida tuareg no solo se ha definido por la cría de animales. A lo largo de 1000 años, han navegado un mar de conflictos y alianzas. Imagina las arenas del Sáhara como un tablero de juego, donde cada tribu es una pieza, luchando por el control de los oasis y las rutas comerciales. Tú, como espectador, eres testigo de siglos de guerras tribales, batallas por el agua, y la constante tensión entre la supervivencia y la cooperación. Piensa en las alianzas estratégicas, forjadas para protegerse de enemigos comunes o para controlar el comercio de sal y esclavos. Recuerda que la vida en el desierto es implacable, y la cooperación a veces era tan vital como la competencia. Observa cómo estas alianzas cambiaban con el tiempo, según las necesidades y las circunstancias, a veces creando poderosos imperios efímeros, otras veces terminando en traiciones y sangrientos conflictos. A veces, las guerras eran breves y feroces escaramuzas por recursos escasos. Otras veces, se convertían en largas y agotadoras campañas que definían el destino de generaciones. Las tácticas militares, adaptadas al duro entorno desértico, eran tan ingeniosas como brutales. Tú puedes imaginar el ingenio de los tuareg, su conocimiento del terreno, su capacidad para desaparecer en las dunas, para emboscar a sus enemigos y para resistir en condiciones extremas. Pero, ¿qué hay de su espiritualidad? Para entender a los tuareg, tienes que entender su profunda conexión con el desierto. No se trata solo de supervivencia, sino de una relación espiritual con la naturaleza. Imagina el sol abrasador, la luna llena brillando sobre las dunas, el viento susurrando secretos antiguos. Para ellos, todo esto tiene un significado profundo, un lenguaje que solo ellos pueden descifrar. Sus creencias, una mezcla de animismo y sufismo, se entrelazan con la vida diaria, influyendo en sus decisiones y en su forma de ver el mundo. El desierto, para ellos, no es un lugar hostil, sino un espacio sagrado. Cada roca, cada planta, cada estrella, tiene su propio espíritu, su propia historia. Respetan profundamente el equilibrio natural y creen en la interconexión de todas las cosas. Los rituales y las prácticas religiosas están profundamente arraigadas en esta visión del mundo, guiando su vida y sus interacciones con el entorno que los rodea. Piensa en la importancia del agua, un recurso tan preciado en este ambiente extremo. El sufismo, con su énfasis en la meditación y la conexión con lo divino,
ha tenido una gran influencia en sus creencias. La búsqueda de la paz interior y la conexión con la naturaleza son valores fundamentales en su cultura. Observa cómo la sencillez de su vida, a pesar de las dificultades, refleja una profunda sabiduría espiritual. No buscan la acumulación de riquezas materiales, sino la riqueza espiritual que les proporciona la conexión con el desierto y su creador. Su fe es un pilar fundamental de su identidad y su resiliencia. Tú, observador curioso, te preguntarás ahora sobre sus rituales. Imagina el silencio del desierto, roto solo por el ritmo lento de tambores. En las celebraciones, los tuaregs se reúnen, sus vestimentas azules ondeando bajo el sol abrasador. Bailes ancestrales, movimientos fluidos que cuentan historias de generaciones pasadas, transmitidas a través de la música y la danza. Es una comunión con sus antepasados, una conexión profunda con la tierra que los sustenta. Pero no todos son celebraciones. Existen rituales más íntimos, ligados a la vida y la muerte. La ceremonia de la iniciación de los jóvenes, por ejemplo, es un pasaje crucial. Un proceso de aprendizaje, de prueba y de aceptación dentro de la comunidad. Es un momento de profunda reflexión, donde se transmiten las enseñanzas y las responsabilidades de su cultura. Se les prepara para enfrentar la dureza del desierto y perpetuar las tradiciones. Las ceremonias funerarias también son ricas en simbolismo. El respeto por los ancestros es fundamental en la cultura tuareg. Se realizan ritos para guiar el espíritu del fallecido hacia el más allá, un viaje espiritual a través del desierto infinito. La familia y la comunidad participan en estos rituales, mostrando su unidad y apoyo mutuo en momentos de dolor. Cada acto, cada gesto, está cargado de un significado profundo, conectado a su visión del mundo y del universo. Pero más allá de las danzas y los cantos, tú descubrirás que la familia es el pilar fundamental de la sociedad tuareg. El matrimonio, a menudo arreglado por las familias, une no solo a dos personas, sino a dos clanes. Observa cómo la mujer, a pesar de su aparente sumisión, juega un papel crucial en la economía familiar, manejando el hogar y participando en la crianza de los hijos. Su rol es vital, aunque diferente al que podrías estar acostumbrado. La fidelidad y el respeto son valores esenciales en sus matrimonios. El divorcio es posible, pero se considera una situación excepcional, y siempre se busca la reconciliación. Los hijos son el centro de la familia, educándolos para la vida nómada, enseñándoles a sobrevivir en el desierto y a mantener las tradiciones de sus ancestros. Verás cómo la transmisión de conocimientos y la preservación de su cultura son cruciales. La estructura familiar extensa es común, con varios miembros de la familia viviendo juntos, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente. Imagina la fuerza y la resiliencia que esto implica en un entorno tan hostil. La solidaridad y el apoyo mutuo son clave para su supervivencia y para la preservación de su cultura milenaria. Tú te darás cuenta de la importancia de la comunidad en la vida de los tuareg. Sino a dos familias, unidas por lazos de sangre y tradición. Y es aquí donde la educación tuareg cobra una importancia vital. No se trata de escuelas con pizarras y libros, sino de una transmisión oral de conocimientos, de generación en generación. Desde muy pequeños, tú aprenderás la historia de tu tribu, sus leyendas y sus valores, escuchando las historias de tus mayores alrededor del fuego. Las mujeres te enseñarán las habilidades necesarias para la vida nómada. A tejer, a cocinar, a cuidar de los animales, a leer las señales del desierto. Los hombres te instruirán en el manejo de camellos, en la navegación por las dunas, en el arte de la guerra y en la sabiduría ancestral que les permite sobrevivir en este duro entorno. No hay libros, pero la memoria colectiva es el gran depósito de conocimiento. La poesía, la música y los proverbios son herramientas esenciales para preservar este conocimiento. A través de ellos, las lecciones de vida, la moral y la historia se transmiten de forma memorable. Cada canción, cada poema, cada proverbio es una lección, una enseñanza que se graba en la memoria y se pasa de boca en boca, manteniendo viva la cultura tuareg a lo largo de los siglos. Tú descubrirás que este método es tan efectivo como cualquier sistema educativo formal. Pero la transmisión de conocimiento no se limita a la historia y las costumbres. Imagina, tú,
el vasto desierto, un lugar donde la supervivencia depende de la conexión con la naturaleza. Aquí, la medicina tradicional Tuareg es fundamental. Se basa en un profundo conocimiento de las plantas y sus propiedades curativas, transmitido de generación en generación, una sabiduría ancestral que ha permitido a este pueblo resistir las inclemencias del Sáhara durante siglos. Piensa en las hojas de ciertas plantas, usadas para tratar heridas infectadas, o la corteza de un árbol específico, capaz de aliviar dolores de estómago. Cada planta, cada raíz, cada elemento del desierto tiene un propósito en su sistema medicinal. No hay farmacias ni laboratorios, solo la sabiduría ancestral que se transmite a través de la observación y la experiencia, de madre a hija, de padre a hijo. Además de las plantas, la medicina tradicional tuareg también incluye prácticas ancestrales como la aplicación de compresas de arcilla para curar inflamaciones o el uso de masajes con aceites esenciales extraídos de semillas y flores del desierto. Es un sistema integral que no solo se enfoca en la curación física, sino también en el equilibrio espiritual y mental, una conexión profunda entre el cuerpo, la mente y el entorno desértico. Pero la llegada de los colonizadores europeos marcó un antes y un después. Imagina el impacto de sus leyes, sus fronteras, sus imposiciones sobre una cultura tan arraigada en la libertad y la nomadización. De repente, tus ancestros, acostumbrados a moverse libremente por el desierto, se vieron confinados, sus rutas tradicionales interrumpidas por nuevas demarcaciones políticas. La presión para sedentarizar, para abandonar su estilo de vida milenario, fue inmensa. El control sobre sus recursos, el comercio, y hasta sus propias tierras, cambió radicalmente. El colonialismo no solo afectó la movilidad y el acceso a recursos, sino que también intentó imponer nuevas formas de gobierno y administración. Tus antepasados, organizados en complejas estructuras sociales y políticas propias, se enfrentaron a sistemas foráneos que no comprendían su cultura ni respetaban sus tradiciones. La imposición de impuestos, la reclusión forzosa y la interferencia en sus asuntos internos generaron conflictos y resistencia, pero también profundas transformaciones en su organización social. Piensa en la educación, la religión, y otros aspectos de la vida diaria. La influencia colonial modificó la manera en que se transmitía el conocimiento, se practicaba la fe, y se interactuaba con el mundo exterior. Nuevas ideas y creencias se mezclaron con las tradiciones ancestrales, generando un sincretismo cultural complejo y, a veces, contradictorio. El impacto del colonialismo en la identidad tuareg fue profundo y duradero, dejando una huella imborrable en su historia y en su forma de vida. Pero la vida de los tuareg no se detuvo con la llegada de los europeos. Tú verás cómo, a pesar de la presión, han sabido adaptarse a la modernidad. Imagina las caravanas de camellos cruzando el desierto, ahora acompañadas de camionetas todoterreno. La tecnología ha llegado, pero no ha quebrado su espíritu. Muchos jóvenes tuareg ahora usan teléfonos móviles, pero aún mantienen vivas sus tradiciones ancestrales. La globalización ha traído cambios, pero también resistencia. Tú descubrirás cómo la cultura tuareg, con sus valores y su identidad única, se ha mantenido firme ante las presiones externas. Han sabido integrar elementos modernos sin perder su esencia. Piensa en las tiendas tradicionales que ahora venden productos modernos junto a sus tejidos artesanales. La educación, por ejemplo, es una herramienta clave para su adaptación. Tú verás cómo muchos jóvenes tuareg asisten a escuelas, aprendiendo nuevas habilidades y conocimientos que les permiten integrarse en la sociedad moderna, sin abandonar sus raíces. Es una lucha constante por preservar su cultura e identidad en un mundo cada vez más globalizado. Pero esas caravanas ahora también llevan turistas. Imagina, tú, recorriendo las dunas infinitas del Sáhara, contemplando el atardecer sobre el océano de arena, rodeado de la cultura tuareg. Es una oportunidad única, ¿verdad? Para ellos, el turismo significa ingresos, la posibilidad de mantener sus tradiciones, de mostrar al mundo su rica historia y su resiliencia ante la adversidad. Pero también hay un desafío inmenso: cómo equilibrar la llegada de visitantes con la preservación de su identidad. Piensa en el impacto. La construcción de infraestructuras turísticas puede alterar el delicado ecosistema del desierto.
La llegada masiva de personas puede generar contaminación y residuos. ¿Y cómo asegurar que el turismo beneficie realmente a la comunidad tuareg y no solo a empresas externas? Es crucial que las ganancias se reinviertan en la comunidad, que se respeten sus costumbres y que se les involucre en la gestión del turismo, para que se sientan dueños de su propio desarrollo. El turismo sostenible es la clave. Se trata de un turismo responsable, que prioriza la conservación del medio ambiente y el respeto a la cultura tuareg. Imagina un turismo que empodera a la comunidad, que crea empleos locales y que contribuye al desarrollo económico sin comprometer la autenticidad de su vida. Es un reto complejo, pero es vital para asegurar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de la magia del desierto y la riqueza de la cultura tuareg. Pero ese turismo, aunque atractivo, también presenta desafíos. Piensa en la fragilidad de su cultura, sus tradiciones milenarias que podrían perderse en la vorágine del cambio. Por eso, existen esfuerzos cruciales para proteger su legado. Organizaciones trabajan incansablemente en la documentación de sus costumbres, sus canciones, sus historias. Se registran sus idiomas, sus artesanías, para que no se desvanezcan en el tiempo. Es una carrera contra el olvido, una lucha por conservar la identidad tuareg para las futuras generaciones. Imagina a jóvenes tuareg aprendiendo sus antiguas lenguas, manteniendo viva la tradición oral, transmitiendo historias de generación en generación. Es vital que ellos mismos sean los guardianes de su cultura, que la sientan como parte integral de su identidad. Existen iniciativas que promueven la educación en sus propias lenguas, que apoyan el desarrollo de proyectos artesanales que fortalecen su economía y preservan sus técnicas ancestrales. Es una tarea colectiva, donde la colaboración entre la comunidad tuareg y organizaciones externas es fundamental. Tú también puedes contribuir a esta importante labor. Al visitar las regiones tuareg, respeta sus costumbres, aprende sobre su cultura, apoya a las empresas locales que promueven su artesanía y su desarrollo sostenible. Recuerda que el turismo responsable es clave. El respeto por su identidad y la preservación de su patrimonio no solo beneficia a los tuareg, sino que enriquece nuestra comprensión del mundo y de la diversidad humana. Es una herencia que merece ser protegida, una historia que merece ser contada. Pero la vida en el desierto siempre ha sido un desafío, y ahora el cambio climático lo está intensificando. Tú verás cómo las sequías más prolongadas y las tormentas de arena más feroces están afectando directamente su estilo de vida nómada. Sus rutas migratorias, ancestrales y perfectamente adaptadas al ritmo del desierto, se ven alteradas por la escasez de pastos y agua. Imagina la incertidumbre que esto genera, la lucha por la supervivencia en un entorno cada vez más hostil. La escasez de agua, amigo, es la amenaza más inmediata. Los pozos tradicionales se están secando, obligando a los tuareg a recorrer distancias cada vez mayores en busca del preciado líquido. Sus rebaños, la base de su economía y su sustento, sufren las consecuencias de la falta de pastos. La adaptación se vuelve crucial, no solo para su supervivencia física, sino también para la preservación de sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Pero los tuareg, con su sabiduría ancestral, están buscando soluciones. Están adaptando sus métodos de pastoreo, aprendiendo a conservar el agua de forma más eficiente y explorando nuevas formas de agricultura sostenible. Su resiliencia es asombrosa. A pesar de los desafíos, mantienen su espíritu indomable y su profunda conexión con el desierto. Es una lucha por la supervivencia, sí, pero también una lección de adaptación y resistencia. Pero la lucha por la supervivencia no se limita a la naturaleza. Tú verás cómo la globalización y la modernidad presentan nuevos retos a su cultura ancestral. La preservación de sus tradiciones, su lengua, su música y sus conocimientos milenarios se enfrentan a la presión de la integración en un mundo cada vez más globalizado. ¿Cómo pueden mantener sus identidades únicas sin perder su conexión con la tierra que los ha visto nacer y crecer por siglos? Muchos jóvenes tuareg se ven atraídos por las oportunidades de las ciudades, dejando atrás la vida nómada y las tradiciones ancestrales. Tú descubrirás cómo esta migración plantea un desafío crucial para la continuidad de su cultura. Organizaciones y líderes comunitarios están trabajando incansablemente para preservar la lengua tamajek, enseñándola en escuelas y promoviendo su uso en la vida diaria.
Pero el tiempo corre, y el futuro de su idioma, tan rico en historia y tradición, pende de un hilo. El turismo sostenible se presenta como una vía para la preservación cultural y el desarrollo económico de las comunidades tuareg. Tú verás cómo iniciativas responsables buscan generar ingresos para la tribu, permitiendo a los jóvenes permanecer en sus tierras ancestrales y continuar practicando sus tradiciones. El reto está en equilibrar el desarrollo económico con la protección de su identidad y la preservación de su patrimonio cultural para las generaciones futuras. Un futuro incierto, pero lleno de esperanza y posibilidades. Pero la historia no termina ahí. Verás cómo, a pesar de la tradición, la música tuareg ha abrazado la modernidad. Imagina, ritmos ancestrales, instrumentos tradicionales como el tidinit, un laúd de una sola cuerda, y el imzad, un arpa, fusionándose con sonidos electrónicos, guitarras eléctricas y bajos potentes. Es una mezcla fascinante, una revitalización de su cultura a través del sonido. Grupos como Tinariben, pioneros en este sonido, han llevado la música tuareg a escenarios internacionales, compartiendo sus historias y su cultura con el mundo. Tú descubrirás cómo estos artistas han logrado mantener la esencia de sus raíces mientras experimentan con nuevos sonidos, creando una identidad musical única y poderosa que refleja la complejidad de su vida en el desierto. Esta fusión no es solo una cuestión de sonido, es una forma de resistencia cultural. Al incorporar elementos modernos, los tuareg no abandonan su pasado, sino que lo reinterpretan, lo actualizan y lo comparten con una audiencia global. A través de la música, ellos transmiten su mensaje, preservando su herencia y asegurando que sus historias perduren a lo largo del tiempo. Tú verás cómo la música se convierte en un puente entre la tradición y el futuro. Pero la música no es la única expresión artística que ha evolucionado. Verás cómo el arte visual tuareg se ha reinventado, manteniendo su esencia ancestral pero incorporando nuevas técnicas y perspectivas. Imagina las telas teñidas con pigmentos naturales, ahora explorando nuevas combinaciones de colores y diseños abstractos que reflejan la modernidad sin abandonar la tradición. Te mostraré cómo la artesanía tuareg, desde la orfebrería hasta la cerámica, ha encontrado nuevas formas de expresarse, llegando a galerías de arte internacionales y cautivando al mundo con su belleza única. Observa cómo la pintura tuareg contemporánea fusiona la tradición con la modernidad. Artistas tuareg están utilizando técnicas mixtas, incorporando elementos modernos a las representaciones tradicionales de su cultura y vida nómada. Ya no solo se plasman escenas de la vida diaria en el desierto, sino que se exploran temas universales como la identidad, la espiritualidad y la relación entre el hombre y la naturaleza, con un lenguaje visual potente y evocador. Es una explosión de color, textura y significado. Y no te pierdas la escultura tuareg contemporánea. Aquí, la tradición de la orfebrería se transforma en piezas escultóricas que rompen con los cánones tradicionales, pero que siguen manteniendo la esencia de la cultura tuareg. Materiales como la madera, la piedra y el metal se combinan para crear piezas únicas, llenas de simbolismo y fuerza expresiva. Te sorprenderá la capacidad de adaptación y la innovación que demuestra esta tribu ancestral en su arte contemporáneo. Pero la evolución artística tuareg no se queda solo en lo visual. Imagina, tú, sumergiéndote en documentales que te muestran la vida cotidiana de estos nómadas. Verás cómo se desenvuelven en el desierto, sus técnicas ancestrales de supervivencia, su intrincada red social y familiar, y la importancia de la tradición oral en la transmisión de su cultura a través de generaciones. Estos trabajos etnográficos, a menudo olvidados, son ventanas a una realidad fascinante. Muchos documentales se centran en sus rituales, sus creencias y su compleja estructura social. Te mostrarán la importancia del nomadismo en su estilo de vida, la relación simbiótica con el medio ambiente, y la resiliencia que han demostrado durante siglos. Descubre cómo se adaptan a las duras condiciones del desierto, sus conocimientos sobre las plantas medicinales y sus estrategias para encontrar agua en un entorno tan hostil. Prepárate para quedar asombrado. Estos trabajos etnográficos no solo nos muestran la vida tuareg, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar la diversidad cultural. Verás cómo su cultura, a pesar de los desafíos, ha logrado mantenerse viva a través de los siglos. Aprenderás sobre su resistencia, su adaptación y su rica historia,
Una historia que merece ser contada y que, gracias a estos documentales, ahora puedes descubrir tú mismo. Prepárate para un viaje inolvidable. Pero la verdadera magia reside en escuchar sus propias voces. Imagina, tú, sentado junto a una fogata bajo un cielo estrellado del Sáhara, escuchando a un anciano tuareg narrar historias de sus antepasados, de sus viajes a través de dunas infinitas, de sus enfrentamientos con las duras condiciones del desierto. Sus palabras, cargadas de sabiduría ancestral, te transportarán a un mundo de leyendas y tradiciones milenarias. Te hablarán de la importancia de la familia, del respeto por la naturaleza y de la resiliencia que les ha permitido sobrevivir durante siglos en un entorno tan hostil. Escucharás a mujeres tuareg hablar de sus vidas, de sus roles dentro de la tribu, de la importancia de la artesanía y la preservación de sus tradiciones. Sus historias te revelarán la fuerza y la independencia de las mujeres en esta cultura, un aspecto a menudo ignorado. Te contarán cómo sobreviven, cómo cuidan a sus familias y cómo mantienen vivas las costumbres de sus ancestros, transmitiéndolas de generación en generación. Son ellas quienes preservan la memoria colectiva de su pueblo. Jóvenes tuareg te compartirán sus perspectivas, sus sueños y sus desafíos en un mundo que cambia rápidamente. Escucharás sus reflexiones sobre la modernidad, la globalización y la necesidad de preservar su identidad cultural. Verás cómo las nuevas generaciones se enfrentan a la tarea de mantener vivas sus tradiciones en un contexto globalizado, buscando un equilibrio entre la modernidad y la preservación de su rica herencia cultural. Sus voces son clave para entender el futuro de este pueblo fascinante. Ahora, imagina que te cuentan sobre el misterio de las piedras de Agadez, tú mismo buscando respuestas en las arenas. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes las esculpieron? Son enigmas que han resistido el paso del tiempo, igual que las leyendas de tesoros perdidos en las dunas, protegidos por espíritus del desierto. Historias que se susurran al caer la noche, bajo la inmensidad del cielo sahariano, historias que mezclan realidad y magia, tú escuchando con la respiración contenida. Luego están las leyendas de ciudades perdidas, engullidas por la arena hace siglos. Ciudades que algunos dicen que aún existen, ocultas bajo las dunas, esperando ser descubiertas. Tú te preguntas si alguna vez se desvelará su ubicación, si sus secretos serán revelados al mundo. ¿Es solo leyenda o existe una verdad oculta tras la arena? ¿Y qué me dices de los rituales ancestrales, tú observando con cautela? Ceremonias secretas, envueltas en un velo de misterio, que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Sus significados, a menudo, se pierden en el tiempo, convirtiéndose en enigmas fascinantes. ¿Qué secretos guardan estos rituales? ¿Qué poderes ancestrales esconden? Pero el misterio de Agadez no es lo único que guarda el desierto. Piensa en la lengua tuareg, un tesoro lingüístico que resiste el paso del tiempo. No es una sola lengua, sino un conjunto de dialectos tamachek, pertenecientes a la familia bereber. Imagina cómo suena, cómo se entrelazan las palabras, transmitiendo historias, secretos y conocimientos ancestrales a través de generaciones. Es un idioma que ha visto los cambios del desierto, que ha escuchado las historias del viento y que aún resuena con la fuerza de una cultura milenaria. Para ti, quizás suene extraño, pero cada palabra, cada sílaba, esconde un mundo de significado. Observa cómo los tuareg utilizan la lengua, no solo para comunicarse, sino también para preservar su identidad, sus costumbres y su visión del mundo. Es un idioma vivo, que se adapta y evoluciona, pero que a la vez conserva su esencia, su profunda conexión con el desierto y su gente. Es un idioma que resiste, al igual que la cultura tuareg misma. Aprende a apreciar la riqueza de la lengua tuareg. Es un idioma con una historia fascinante, un idioma que ha sobrevivido a las tormentas del desierto, un idioma que aún hoy en día sigue siendo hablado y transmitido de generación en generación. Piensa en la fuerza de su resistencia, en la belleza de su expresión, en la sabiduría que guarda cada una de sus palabras. Es un legado cultural que merece ser preservado y admirado. Un tesoro lingüístico en medio del inmenso desierto del Sáhara. Pero, ¿sabías que la lengua tuareg no es lo único que resiste el paso del tiempo? Observa el cielo nocturno del Sáhara, un lienzo infinito salpicado de estrellas. Para los tuareg,
Este no es simplemente un espectáculo visual, sino un mapa, un calendario, un compendio de conocimientos ancestrales. Durante siglos, han observado los astros, interpretando sus movimientos para orientarse en el desierto, predecir las estaciones y celebrar sus rituales. Imagina, tú, perdido en la inmensidad del desierto, sin brújula, sin mapas. Para un tuareg, esto no es un problema. Su conocimiento de las constelaciones es tan preciso que les permite navegar con una exactitud asombrosa. Las estrellas son sus guías, sus faros en la oscuridad, un legado transmitido de generación en generación a través de historias y observaciones meticulosas. El conocimiento astronómico tuareg no se limita a la navegación. También les permite predecir las lluvias, crucial para su estilo de vida nómada. Observando las posiciones de ciertas estrellas y constelaciones, determinan la llegada de las lluvias estacionales, algo vital para el pastoreo de sus camellos y la supervivencia de sus comunidades. Es un ejemplo fascinante de cómo la observación del cielo se ha entrelazado con la vida misma de este pueblo. Simplemente, un inmenso mapa estrellado. Para ti, quizás solo estrellas, pero para ellos, un compendio de rutas, un legado transmitido de generación en generación. Observa cómo leen el cielo, identificando constelaciones que marcan el camino hacia oasis ocultos, fuentes de agua vitales, y rutas seguras a través de las dunas traicioneras. Su conocimiento es asombroso, una sabiduría ancestral que les permite navegar por el desierto con una precisión que asombra a los más experimentados exploradores modernos. Pero la navegación tuareg no se limita a las estrellas. El viento, ese susurro constante del desierto, también es su guía. Aprende a interpretar sus cambios de dirección, su intensidad, incluso su silencio. Cada brisa, cada ráfaga, ofrece pistas cruciales sobre la ubicación de pozos de agua, la proximidad de tormentas de arena y la mejor ruta para evitar las zonas más peligrosas. Imagina sentir el viento en tu piel, como lo hacen ellos, guiándote a través de este laberinto de arena. Y no olvides la arena misma. Para ti, quizás solo arena, pero para ellos, un mapa topográfico complejo. Observan las dunas, sus formas, sus sombras, buscando señales sutiles que revelan la presencia de agua subterránea, o la dirección de las corrientes de aire. Un conocimiento profundo de la geografía del desierto, adquirido a través de generaciones, les permite leer el paisaje con una precisión casi sobrenatural. Es una danza entre el hombre y la naturaleza, una sinfonía de supervivencia en un entorno aparentemente implacable. Y hablando de legado, ¿sabías que las leyendas tuareg son mucho más que simples historias? Son la columna vertebral de su identidad, transmitidas de generación en generación alrededor de fogatas bajo el cielo estrellado. Escucha con atención, porque te contaré sobre Aisa, el héroe legendario que enseñó a los tuareg a sobrevivir en el desierto. Sus hazañas se mezclan con la realidad, creando una narrativa que refuerza su conexión con la tierra y su propia historia. Luego están los mitos sobre los espíritus del desierto, entidades poderosas que protegen o castigan según la conducta de los tuareg. Estas historias no solo entretienen, sino que también refuerzan sus códigos morales y su respeto por la naturaleza. Imagina la fuerza de una tradición que te conecta con el poder ancestral del Sáhara, te guía en tus decisiones y te recuerda tu lugar en el inmenso ciclo de la vida y la muerte. Y no podemos olvidar las leyendas sobre los antepasados míticos, figuras casi divinas que guiaron a la tribu en sus inicios. Estas narrativas refuerzan la unidad y el orgullo tribal, transmitiendo un sentimiento de pertenencia a una historia milenaria. Son historias que te hablan de resistencia, de adaptación, de supervivencia en un entorno que ha desafiado a la humanidad durante siglos. Piensa en el poder de estas leyendas, en cómo te hacen sentir parte de algo mucho más grande que tú mismo. Pero la historia de los tuareg no se cuenta en solitario. Imagina, tú, el inmenso desierto, y en él, diferentes grupos nómadas, cada uno con sus propias costumbres, sus propios secretos. Los tuareg, con su orgullosa independencia, no vivieron aislados. A lo largo de la historia, establecieron complejas relaciones con otras tribus, intercambiando bienes, conocimientos, y a veces, incluso conflictos. Piensa en el intercambio de sal por dátiles, un trueque vital en un entorno tan árido.
El comercio era fundamental. No solo se intercambiaban productos básicos, sino también ideas, historias y creencias. Se aprendían técnicas de supervivencia, se compartían leyendas alrededor de las fogatas, creando un rico crisol cultural. Tú podrías imaginarte a ancianos tuareg narrando historias a jóvenes de otras tribus, tejiendo una red de conocimientos que se extendía por el desierto. Pero las relaciones no siempre fueron pacíficas. Las disputas por los recursos escasos, como el agua y los pastos, eran inevitables. Las alianzas y los conflictos entre tribus moldearon la historia tuareg, forjando su resiliencia y su capacidad de adaptación. A pesar de todo, el intercambio cultural persistió, creando una compleja red de influencias mutuas a través del tiempo. Así que, ¿qué te deja pensando la historia de los tuareg? Su resiliencia ante la adversidad del desierto es asombrosa, ¿verdad? Han construido una cultura rica y compleja, adaptada a un entorno que muchos considerarían inhabitable. Piensa en su ingenio, en su capacidad para sobrevivir con tan poco, en la belleza de sus tradiciones, a pesar de los desafíos que han enfrentado. Pero el futuro de los tuareg, como el de cualquier cultura, no está garantizado. La modernización, la globalización y los cambios climáticos amenazan su estilo de vida tradicional. ¿Cómo se adaptarán a estos desafíos sin perder su identidad? Es un interrogante importante, una reflexión sobre la fragilidad de las culturas ancestrales ante las fuerzas del mundo moderno. Es crucial que comprendamos y respetemos su cultura, su historia y su lucha por la supervivencia. Su conocimiento del desierto, su sabiduría ancestral, son tesoros invaluables que debemos proteger. Al final, la historia de los tuareg nos recuerda la importancia de preservar la diversidad cultural y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la tradición y el progreso. Y ahora, un agradecimiento enorme a todos los que hicieron posible este viaje al corazón del Sáhara. A la comunidad tuareg, por su generosidad al compartir su cultura y su historia con nosotros. Su confianza ha sido fundamental para este proyecto. Gracias también a los investigadores y académicos que dedicaron años a estudiar su fascinante historia y nos permitieron acceder a información privilegiada. Su trabajo ha sido la base de este documental. No puedo olvidar a nuestro equipo de filmación, que trabajó incansablemente bajo el sol abrasador del desierto para capturar estas imágenes impresionantes. Su dedicación y profesionalismo fueron clave para el éxito de este proyecto. Y por supuesto, gracias a ti, por tomarte el tiempo de ver este vídeo y por tu interés en la cultura tuareg. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Finalmente, quiero mencionar las fuentes que consultamos para la elaboración de este documental. Puedes encontrar una lista completa en la descripción del vídeo, incluyendo libros, artículos académicos y entrevistas realizadas. Espero que esta información te sea útil para profundizar en tu conocimiento sobre los tuareg y su increíble historia. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido fascinante. Espero que hayas disfrutado este viaje al corazón del desierto. Si te gustó, dale like y suscríbete para más aventuras. ¿Qué te pareció la historia de los tuareg?